Bueno, les decía que, nada, los burgueses, nada, le cortan la cabeza a los reyes, se quedan y arman un Estado. Su idea es armar un Estado. ¿Qué trae con este Estado? Para que ustedes se den una idea, eh, tenemos ahí a ver que sigo admitiendo, a la educación como uno de los pilares. Ellos decían que sin educación no había progreso. ¿Sí? Necesitaban estar educados. ¿Por qué? Porque al conformar un Estado, recién empezar a conformarlo lo que sea, necesitaban gente. Por supuesto que ellos estaban como, se ponían en los mejores puestos, pero que necesitaban un país educado para poder avanzar, progresar, ¿sí? En ese momento mucho no se hablaba del país, pero nada, necesitaban un Estado que pudiera avanzar. Por supuesto que ahí empieza un montón de cosas de conformación del Estado, que ustedes habrán visto en sociología, más o menos lo habrán visto con algunos sociólogos, ¿sí? Eh, el hecho de cómo se piensa desde la sociología, digamos, una idea de conformación del Estado. Tenemos, por ejemplo, eh, a los burgueses que estaban atravesados por esto que decía el compañero, que es el iluminismo, el positivismo, ¿sí? Eh, que eh, que hablaba de esto, de un progreso, pero para este progreso decían se tienen que educar. ¿Está? Punto para esto. Bien. Ahí tenemos lo llamado optimismo pedagógico. ¿Sí? El optimismo pedagógico, para que ustedes lo copien, si lo quieren copiar, es que todas las personas son educables y hay que encontrarle la beta, o en caso contrario, hay que encontrarle la beta para ser educadas. Recuerden esto, todas las personas son educables, todas las personas deben ser educadas, o en caso contrario, encontrarle la beta para ser educadas. ¿Sí? ¿Qué es encontrarle la beta para ser educadas? Que todos de alguna manera, o sea, son de alguna manera u otra educables. ¿Sí? Todos pueden ser educados y educables. ¿Se entiende? Eh, con esto que empieza la educación masiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Educación gratuita, entre comillas, o sea, estatal, pagada por el Estado. ¿Sí? El Estado se empieza a hacer cargo de esta educación. ¿Sí? Porque todos deben ser educados. Entonces, tipo, el Estado se tenía que hacer cargo de eso, para que todos sean educados. Así que empieza esta idea de este tipo de educación como gratuita o estatal. Eh, ¿Cómo llega? Acá tenemos dos puntos, ¿sí? Para que ustedes más o menos se den una idea, tenemos desde este punto a Durkheim, a Weber, que eso lo tienen que haber visto en sociología, con, con esta idea de optimización o esta idea de positivismo, y tenemos por otro lado a Marx con otras ideas, que de dónde saca Marx esas ideas, ya le dije, revolución industrial. ¿Sí? Estamos en dos polos como viviendo como dos historias diferentes. Igual la revolución industrial fue un poquito después de la revolución francesa, pero Marx vive otra como realidad a esto. Esto nos va a servir para luego ver lo otro. Bien, ¿cómo llega a Argentina toda esta idea? ¿Cómo llega a Argentina la educación? Bueno, de la mano de Sarmiento, ¿sí? Sarmiento, para que ustedes lo tengan en cuenta por las dudas, se los digo, no era educador, fue presidente, ¿sí? Fue las llamadas presidencias fundadoras, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, eh, y bueno, estaba acá en Argentina se estaba conformando el Estado. ¿Cuándo llega la educación a Argentina? Un siglo después, siglo XIX, por supuesto. Ya en Europa era, ¿no? Pero no digo porque Argentina siempre está retrasado, porque yo no creo en esas cosas, sino por el hecho de que en ese tiempo no existía Internet y tantas otras cosas que nos globalizan,
y porque recién se estaba conformando el Estado en Argentina. Entonces, había muchas prioridades, ya en historia lo habrán visto, y si no lo estarán viendo, el hecho de la conformación del ejército, que todo eso lo hizo Mitre, hasta llegar a Sarmiento, ya tenía más o menos una idea donde Buenos Aires era un poco la cabeza de todo, aunque eran provincias unidas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dijo Sarmiento. Ya saben, peleas unitarios federales, no se podía como conformar bien un Estado completo, así que era como presidente de la mitad de la Argentina, que en ese momento era Argentina, y dice, bueno, ¿qué necesitamos? Progresar, un progreso, porque estamos conformando un Estado, como se hizo en Europa, pero él viaja un poquito como más a Estados Unidos, más para acá. Ya a Estados Unidos había llegado el tema este del optimismo pedagógico, así que Sarmiento se trae maestras de Estados Unidos, como lo peorcito más o menos de las maestras de Estados Unidos, se las trae acá porque ya en Estados Unidos como que no le dan ni bola, y se las trae en un barco, y dice, bueno, ahora enseñemos acá, hagamos escuelas para todos y todas, ¿sí? No creo que Sarmiento lo haya dicho así, pero bueno, nosotros lo vamos a decir así. ¿Qué onda esto? Bueno, la cosa es que Sarmiento, ¿quién estaba en ese momento en el Estado también? Alberdi. ¿Qué pasa entre estos dos puntos? Alberdi dice, recuerden, conformación del Estado, ¿qué sabemos todos? Inmigrantes, inmigrantes, conformando el Estado no es conformar el Estado tipo, no tenemos un presidente de una cosa, tenemos que levantar todo, ¿no? Así se forma el Colón, gracias a los inmigrantes que lo ponen a laburar ahí. ¿Qué más? Tenemos que laburar la tierra, ¿sí? ¿Qué traemos a Argentina? Que todos lo sabemos. Trenes. Lo primero traído de Europa con la revolución industrial fue trenes. ¿Qué pasa con esto de los trenes? Bueno, conectaban, si ustedes miran vías de ese tiempo, que o sea, existen hasta hoy en día pero no se utilizan, conectaban los puntos más importantes para traer las cosas al puerto, para que sean distribuidas mundialmente. Va, mundialmente, Europa. ¿Y qué pasa? Que Alberdi dice, no, nosotros necesitamos que la gente aprenda oficios, que la educación la tengan los que puedan pagar, dice Alberdi, ¿sí? Y Sarmiento dice, no, la educación tiene que ser para todos, porque necesitamos progresar. Era la idea de Europa con el optimismo pedagógico. Sarmiento trae aquí el optimismo pedagógico, diferencias con el optimismo pedagógico de Europa. ¿Recuerdan cuál era el optimismo pedagógico de Europa? Es todos deben ser educados y en caso remoto encontrarle la beta para que sea educable, para el progreso, ¿sí? Para civilización y progreso. Sarmiento, recuerdan lo que le acabo de decir, unitarios y federales. ¿Qué pasa? A mí, o sea, mientras los gauchos y los indios, que en ese momento se llamaban indios, los indios no quieran cambiar de parecer a lo que nosotros le decimos, porque hay un trasfondo, o sea, no es solamente eso, o sea, ese cambiar de parecer tenía que ver con, primero que eran federales, los gauchos eran federales, ¿sí? Por eso la pelea con Rosas. Los gauchos eran federales. Entonces, tipo, el chabón lo que quería era cambiarle de idea, ¿tá? Tenía que tener su idea. Entonces, para él eran vagos, sucios, desprolijos, ¿sí? Y tantas otras cosas. Y los indios lo que tenían era que tenían las tierras y sus propias creencias. Y como ustedes saben, nosotros lo primero que fuimos fue ser colonizados totalmente por Europa, ¿quién encabezaba Europa? La Iglesia católica. Bueno, acá eran católicos. Entonces, tipo, no podían profesar sus propias ideas. Entonces, ¿qué quería? ¿Qué quería Sarmiento? Que dejara sus raíces. De ahí viene la onda de educación para todos, no. Educación para todos menos para los gauchos y los indios. Es más, decía, de los indios decía, su sangre solo sirve para abono de la tierra.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que derramar la sangre de los indios estaba bien, de alguna manera. Súper resumido lo que estoy diciendo, pero más o menos para que ustedes tengan un contexto de por qué Sarmiento pensaba de esta manera, no era la educación para todos. Entonces Sarmiento decía, no, la educación la tiene que pagar el Estado, porque nosotros necesitamos progresar como país porque recién nos estamos conformando. No lo decía tan así, pero era más o menos la idea, ¿sí? Que eso se ve en el Facundo. Y Alberdi dice, no, la educación que se la pague quienes pueden, y nosotros lo que tenemos que hacer es formarlos, o sea, ni nosotros, decía, que los inmigrantes que ya vienen de laburar, porque ustedes recuerden que los inmigrantes no eran cualquier inmigrante, los inmigrantes eran la parte baja de Europa, lo que se llamaba en ese momento lo peorcito de Europa, ¿sí? Como lo más barato, se lo traían acá, tipo no traían esclavos, pero más o menos era la cosa, y tipo esos tipos laburaban, eran laburantes, entonces tipo, bueno, que esos chabones le enseñen a quienes conforman, o sea, a los que nacen acá o a los que traían ellos mismos y que se pongan a laburar, que se pongan a laburar la tierra, que se pongan a laburar en la capital federal a hacer todo lo que han hecho, tipo, los grandes monumentos para recibir reyes y cosas de afuera y así vamos a salir al mundo. ¿Está? Eso es lo que pensaba Alberdi, que el Sarmiento no es que estaba muy lejos de eso, pero tipo, por lo menos tenía la idea de que el progreso venía por el lado de la educación global, o sea, para todos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, podríamos decir que uno va por el camino del optimismo pedagógico y el otro va por el otro camino, que no voy a decir pesimismo pedagógico, porque nada, si ustedes ponen eso, lo van a tener que fundamentar en su parcial. Y no sé si pueden fundamentar lo que es pesimismo pedagógico. Entonces no me voy a meter en ese brete. No sé para qué tengo todo esto, me hice cosas acá, notas que al final no utilicé ninguna, no sé ni por dónde voy en las notas de esto. Bueno, hasta acá tenemos parte de la historia, ahí viene el hecho de la feminización de la educación, de la mano de Sarmiento. ¿Por qué? Porque Sarmiento pensaba esto, tipo, las mujeres son más baratas, pero lo que le da a Sarmiento, vamos a hacer una salvedad en ese tiempo, Sarmiento le da un lugar a la mujer, le da un lugar que no tenía, que eran muy respetadas las maestras, realmente, eran muy respetadas. Y para la época donde la mujer era o te casabas con alguien y morías eso, procreando hijos y limpiando la cocina, eh, o te quedabas con soltera en tu casa y haciendo lo que se hacía, el trabajo que tuviera tu padre, o sea, tipo, no sé, si era coser botones, cosía botones, ¿se entiende? Entonces, o ayudando a tu madre en la casa, que era lo peor quedarse solterona en ese momento, ¿sí? Que no se dice más eso y a nadie le importa ya. Eh, Así que nada, le da un lugar a la mujer muy importante en ese tiempo. Eh, por supuesto que no lo hace a propósito, no es que es un feminista, no es que es alguien que pensaba en el género. Lo hace porque era más barata. Era más barato pagarle a una mujer que a un hombre y además a los hombres los ponían puestos mucho más altos. Nada, directamente los hombres terminaban siendo directores y las mujeres seños. Bien, funda la Escuela de Educación Normal, que era para después lo que se conoció como, hoy en día como magisterio. No hace mucho terminó de ser escuela normal. Imagínense que Susana Jiménez sale de una de esas escuelas, de las escuelas normales. Así que, bueno, Susana tiene sus años, pero tampoco tantos, ¿no? En el tiempo. Entonces, como para que se den una idea, hasta cuándo fue lo que hoy se llama magisterio. Las escuelas normales le daban a la mujer un estatus también, porque ahí aprendían francés, cosas que nunca habían tenido, porque en realidad estas escuelas eran para mujeres Imagínense que una mujer de clase alta no iba a ser seño, se los aseguro, además porque no le daba prestigio al hombre, que era lo que a ellos les interesaba. Las mujeres generalmente eran de clase media baja. En ese tiempo no existía ni la clase media, chicos, era alta o baja, o sea, de clase baja, inmigrantes generalmente, ¿sí? Entonces, tipo, tenían todo un re lugar, imagínense, aprendían otros idiomas, tenían todo como, conocían, digamos, otras culturas, y bueno, nada, ya les digo, le daba un estatus, ¿sí? Ejemplo de eso es Rosa del Río,
que ustedes pueden leer solos el relato, no les voy a contar toda la historia, si no, no nos vamos más. ¿Se entiende? Bien. Hay un montón de ejemplos igual, un montón de ejemplos, pero nada, eso está bueno de lo que hizo Sarmiento, que podemos rescatarle, podríamos decir. Más allá de que la educación es traída por Sarmiento con esta idea de lo que no tenía, para que no se confundan, porque medio que se enseña un poco mal eso, pero la escuela, la educación que proponía Sarmiento era gratuita, ¿sí? O sea, del Estado, pagada por el Estado, pero no laica, ¿sí? O sea, no es que dejara de ser como religiosa, para que lo tengan en cuenta, porque siempre se dice educación gratuita, laica, no sé qué, y si ustedes ven la 1420, si ustedes ven la 1420, no dice que tenía que ser laica, ¿sí? Así que nada, para que lo tengan en cuenta. Igual la 1420 se aprobó recién en la presidencia de Avellaneda, o sea, ya era como que Sarmiento había pasado, pero lo que era como piso de lo que hizo Sarmiento, digamos. Por eso se le atribuye la 1420, pero en realidad, o sea, se aprueba en la presidencia de Avellaneda. Bueno, entramos en, a ver qué dice Iglesia, ¿qué dice? ¿Laico es separado de la Iglesia? Sí. Laica es que no se enseña religión. Hoy día toda la educación es laica, o sea, la educación estatal es laica. Sí, solo la privada es de las iglesias. A veces, las semiprivadas también son laicas. Las semiprivadas, para que lo tengan en cuenta, es que el Estado eh, le da parte de los insumos o qué sé yo, le rebaja ciertas cosas como la luz y todas esas cosas, gas, bla, bla, bla. Como que el Estado como que forma parte de eso. Bien. ¿Qué tenemos? Ahora voy a ver si puedo compartirles el Power. Bueno, ahí nos centramos, ya con este piso nos podemos adentrar en las teorías. Ahora voy a tomar lo que están diciendo de desnaturalizarla. Guárdenme un segundo. A ver si puedo compartir el Power. Bien, vamos a tener Power. Bueno, nada, esto es una introducción al Power, tipo dice distintas miradas teóricas, para que ustedes lo tengan en cuenta, nos vamos a meter en las teorías. A ver, vamos a ir por esto. Veníamos de la modernidad, estamos en la modernidad hablando todavía, ¿no? Con estas miradas teóricas que son las teorías del consenso y las teorías del conflicto, ¿sí? Las teorías del consenso y las teorías del conflicto son antagónicas una a la otra, ¿tá? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Estas teorías son diferentes paradigmas, diferentes miradas sobre la educación, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con esto? Hasta ahora vamos a ver estas dos primero, después vamos a ver las nuevas corrientes. Ustedes me hablaban de qué es desnaturalizar. Bueno, la idea de la modernidad es empezar a ver mediante, tomemos como ejemplo las 17 piezas de Pinot, empezar a cuestionar la educación. Pero eso lo vamos a hacer con las nuevas corrientes. Esperemos un poquito. Porque hasta acá, las teorías del consenso y las teorías del conflicto un poco que se van a moldar a esto que venimos viendo. ¿Sí? No tanto que van a desnaturalizar, sino que se van a moldar. En el grupo de Intro a la Educación, muy bien decía hoy una de las compañeras que cuando se habla de qué criticaban las nuevas corrientes, decía que criticaba mucho más a las teorías por ahí más del conflicto o las reproducciones, que a lo que es las teorías del consenso, porque miran una afuera que las teorías de las nuevas corrientes miran más para adentro, el currículum oculto dentro de la educación. Por eso vamos a hablar de la desnaturalización en la modernidad con las piezas de Pinot en las nuevas corrientes, cuando empiecen las nuevas corrientes. ¿Por qué? Porque las teorías del consenso y las teorías del conflicto van a mirar qué.
lo mismo que pasa en la sociedad, lo miran o tratan de analizar la escuela desde ese punto, desde esa mirada. Acá tenemos teoría del consenso, teoría del conflicto y nuevas corrientes, ¿sí? Lo que hoy llamamos pedagogía crítica. Se lo digo porque en otras materias se lo llama pedagogía crítica y es la misma. Esta cátedra, para que lo tengan en cuenta, adhiere a la pedagogía crítica, ¿sí? O sea, a las nuevas corrientes. Las teorías del consenso nos dice, tan en grande que hice esta parte, dice que se basan en los estudios de Durkheim con las ideas positivistas, que ya hemos visto de qué se trata. Entiende que la sociedad debe desarrollarse de manera armónica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un estamento, ¿sí? Cada cosa debe estar en su lugar. La falta de normas lleva a la desarticulación y división social. Esto es importante. ¿Por qué? Porque con las teorías del consenso entonces nos está diciendo que vamos a ver lo que es el castigo también, ¿no? ¿Cómo entra el castigo dentro de la educación? El castigo no tiene que ver con alguien que va a azotar a alguien. El castigo tiene que ver con, dame el cuaderno que le mando una nota a tu mamá. Firmás el cuaderno de coso, a las 3 firmas llamamos a tu mamá porque te portás mal, ¿no? Ese tipo de castigo por no amoldarse a la norma, ¿sí? Entienden que la función de la escuela es la socialización de los sujetos para favorecer su integración en la vida social. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación o la escuela lo que va a hacer es formar sujetos que luego se puedan amoldar al trabajo, ¿sí? Y ahora vamos a ver todo eso. O a lo laboral, para decirlo de alguna manera, no al trabajo, sino al sistema laboral. Las teorías del consenso tenemos funcionalismo tecnológico, capital humano y pedagogía por objetivos. No le hagas coso. Bueno, en esta no la... tengo otro power donde los había coso. Yo se los comento, ¿sí? Funcionalismo tecnológico. ¿Qué tenemos en el funcionalismo tecnológico? Para que ustedes lo tengan en cuenta. En el funcionalismo tecnológico tenemos lo que es... esperen que justo me tomé un mate. Tenemos lo que es la idea de... no me acuerdo del representante, chicos, perdón. De que todos somos iguales. ¿Cómo se los explico? O sea, yo puedo estar en la misma escuela que el hijo de Messi, debería aprender lo mismo, ¿sí? Entonces, todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? Eso es lo que nos dice un poco el funcionalismo tecnológico. Todos tenemos las mismas oportunidades y que si vos no alcanzás esos objetivos, es porque no le pusiste mérito. Hoy día, para que ustedes lo hagan como algo parecido a lo que vivimos siempre, es no estudiaste bien y por eso no te fue bien en el parcial. Bueno, en el colegio es más o menos la cosa así. ¿No les pasaba a ustedes cuando iba al colegio? Tipo, te sacabas un 4 y llorabas porque decías, me fue re mal. Pero no estudiaste, te decía la maestra, ¿no? Yo decía, estudié como pude, qué sé yo, no me acordaba. ¿No? Y te echabas la culpa, tipo, no estudié, qué mal estudiante, ¿no? Un poco el castigo. Pero, sobre todo, la palabra que define el funcionalismo tecnológico es meritocracia, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? De hecho, en todas las teorías del consenso se va a basar en la meritocracia, pero el funcionalismo tecnológico se basa puntualmente en eso, en esto de no alcanzaste el objetivo, ¿sí? Si son todos iguales, ¿por qué vos no alcanzaste el objetivo? Teoría del capital humano. Acá sí me acuerdo del representante que es Jules, porque es un economista, y lo que dice con esto de la teoría del capital humano, que es algo que pensaba Sarmiento también, que es que si yo como Estado le pago la educación a las personas, esas personas cuando se reciban, cuando tengan un trabajo, van a contribuir mucho mejor a la economía de un país. ¿Por qué? Porque van a gastar más dinero, porque están educados. Entonces van a conseguir mejores trabajos, entonces van a ganar más plata, entonces eso lo van a invertir en el Estado nuevamente, porque todo vuelve al Estado, ¿sí? Porque el dinero es un círculo. Entonces, capital humano, para quienes hayan ya visto sociología, han visto los distintos capitales que existen. Bueno, acá Jules propone esto del capital humano, o sea, que el ser humano
sea un capital para el Estado, un capital económico, por supuesto, ¿no? Entonces, esto que les decía, la ruedita, ¿no? Si yo le pago la educación, va a ser un mejor ciudadano con un mejor estatus, que va a ganar más dinero, y entonces va a invertir más y gastar más en lo que sea, pero va a volver al Estado. ¿Se entiende? O en el caso remoto también lo que pensaba Sarmiento, el hecho de formar científicos, formar, qué sé yo, cientistas, un montón de cosas que salieran al mundo y entonces un poco ser reconocidos, pero eso más como un reconocimiento de un país, ¿sí? Y la pedagogía por objetivo habla de que si yo planifico de tal manera, a tal punto, a tal rajatabla, que la educación la voy a dar de tal manera en mi aula, no puede fallar, no me pueden salir mal los pibes, no puede fallarme, porque yo lo tengo súper delimitado. Antes se usó un método que ya no se usa, que es la taxonomía. La taxonomía, lo que se hacía en ese sistema, quienes fueron maestros en ese tiempo o maestros, lo van a saber, la taxonomía tenía que ver con el hecho de planificar hasta el punto del horario, minuto a minuto, de lo que se iba a hacer. Si yo planificaba a ese punto, no podía fallar. O sea, los pibes me tenían que salir bien, sí o sí. No podía fallarme eso. ¿Sí? Porque estaba planificado. Es imposible que me pudiera fallar. ¿Está? Hasta acá preguntas sobre esto. Miro el chat por las dudas. Antagónicas quiere decir que son totalmente opuestas. No que son diferentes. Sí, son diferentes, pero son opuestas. Preguntas nada. Bien. Así que vamos bien. Vamos a la segunda. Teorías del conflicto. Teoría del conflicto que me dice, está basado en el paradigma del materialismo histórico de Marx. Esto lo tendrían que haber visto en sociología. Que no quiere decir ni desestima ni les va a aportar mucho más, pero nada, si lo vieron, les da una idea del marco teórico. Parten de la idea de que el conflicto es algo necesario para el desarrollo de la sociedad. A ver, ¿qué dice la teoría del conflicto? Que sin conflicto como que no hay sociedad, ¿sí? Que el conflicto se va a dar igual, a diferencia del consenso que decía que nada, que hay que seguir las normas, ¿no? El conflicto se genera en la sociedad capitalista por su división de clases. División de clases genera conflicto, ¿sí? Ya saben lo que es la división de clases, tipo pobres, ricos, bla, bla. La burguesía del proletariado, dice Marx, donde, por supuesto, la burguesía tenía que ver con los que tenían dinero y el proletariado, ya saben, el pueblo, donde el primero domina al segundo, que era lo que yo les decía antes, tipo, la idea de los burgueses cuando hicieron la revolución francesa fue buena. La onda es que ellos se iban a quedar con, o sea, iban a hacer lo mismo que los reyes, o sea, ellos se iban a poner en los mejores puestos, por supuesto. Si los demás ni siquiera estaban alfabetizados. Generando la lucha de clases, dice Marx, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplica esto a la escuela? Vamos acá. Teoría neo-weberiana, teoría crítico-reproductivista, dentro de las crítico-reproductivistas, reproducción cultural, reproducción económica, división del sistema en dos redes y principio de correspondencia. Chicas, chicos, esto que les estoy dando es súper importante para cuando tengan el parcial. Las teorías son base en los parciales. Les aviso. Ahora les voy a comentar un poquito de los parciales igual también. Las teorías neo-weberianas tratan de, la palabra clave sería fuga hacia adelante, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Espiral educativo, fuga hacia adelante. Estas son las palabras que priorizan las teorías neo-weberianas. ¿Qué es, Cintia, espiral educativo, fuga hacia adelante? Dense una idea, miren la pantalla. Espiral educativo es esto, hacer una espiral, ¿sí? Fuga hacia adelante es cuando yo dejo de hacer el espiral y hago esto. Y vuelvo a hacer una espiral acá. ¿Se entiende? Hice dos espirales distintos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, me parece que alguien tiene como el micrófono, pero yo tengo, tengo hoy día lo que sería un título,
para que ustedes lo entiendan. Ejemplo que les voy a dar. Les voy a dar ejemplo tipo de la facu. Yo alcanzo un título, licenciatura, Cintia, del conurbano de Lavallol. Nadie lo hubiera pensado en cierto tiempo que Cintia, del conurbano de Lavallol, hubiera llegado. Ustedes miren simplemente a magnitud todas las las facultades públicas que existen y la cantidad de matriculación que existe en las escuelas. ¿Sí? En las escuelas no, en las universidades. ¿Sí? Las universidades públicas. Quienes tienen dinero, la realidad es que no quieren compartir los espacios con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen dinero y quieren ocupar los mejores puestos. Pero si salimos 750 psicopedagogas por año dentro de una facultad pública o dentro de muchas facultades públicas, salimos un montón de psicopedagogos por año, si salimos un montón de cientistas de la educación por año, recibidos y recibidas, y así todas las carreras, imagínense que existe una pugna por los lugares, ¿sí? Por los espacios de laburo. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Una credencial, la credencial es esto que yo les decía, los títulos. Una credencial durante mucho tiempo, a ver, para que ustedes se den una idea, mi mamá tiene 70 años. En el tiempo de mi mamá, ir a la facultad era lujo de gente que podía hacerlo, que tenía dinero, ¿sí? Entonces se hacía una espiral educativa, o sea, los licenciados eran como wow, la licenciada, el licenciado era como wow, ¿no? Y los padres tenían que hacer mucho sacrificio para que eso sucediera, por lo menos acá en Argentina, ¿está? Entonces, espiral educativo, durante mucho tiempo la licenciatura valió muchísimo. Como ahora somos un montón estudiando licenciatura gracias a las universidades públicas, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una credencial más. Esa credencial es paga, que generalmente son los posgrados, generalmente son las maestrías, generalmente son los doctorados. ¿Por qué? Porque esa nueva credencial no nos permite el acceso a todos, no todos podemos pagarnos esa credencial. ¿Eso quién lo impone? Y aquellos que tienen dinero y quieren tener un puesto más, no les sirve. A aquel que se está formando para ser dueño de la empresa, en otras universidades, que no voy a nombrar porque me parece que voy en contra de ciertas universidades, y no, la verdad que no, sino el sistema, pero aquellos que están pagando cierta matriculación no quieren tener que compartir un espacio conmigo que me estoy graduando de una escuela pública, ¿sí? Cintia de Lavallol del conurbano. La verdad que no quieren, ¿no? Entonces, suben la credencial. Y cada vez más arriba y cada vez menos alcanzable. El día que la maestría se dé gratuito en una universidad, van a inventar una nueva credencial que sea, no sé, ahora por ejemplo existen los postdoctorados. Tengan en cuenta, los postdoctorados, ¿saben lo que es? En dólares se paga eso, chicos, en dólares. ¿Se entiende? Yo, Cintia, el conurbano, que a veces no tengo ni para comprarme yerba, tipo, no podría tener un postdoctorado. A menos que con mi trabajo pueda ir pagando, pero mire, todo el sacrificio, ¿no? Para poder llegar a eso. ¿Por qué? Porque las credenciales van subiendo. Es esto, es la teoría neoboleriana. Es espiral educativo, durante mucho tiempo se mantiene una credencial hasta que la matrícula es muy grande, entonces en una fuga hacia adelante y crean una nueva credencial con un nuevo espiral educativo. Cuando esa credencial sea masiva, van a crear una nueva credencial que sea inalcanzable para todo el mundo. O sea, que unos pocos puedan acceder. ¿Está? Esta es la más entendible, digamos, como la más fácil, la teoría no weberiana, porque nosotros casi que lo vivimos en la facultad, entonces tipo entendemos más o menos por dónde viene la cosa. Las teorías crítico-reproductivistas, que son reproducción cultural, reproducción económica, sistema de división en dos redes y principio de correspondencia, nos hablan de una reproducción cultural tiene que ver con el hecho de que un niño va a la escuela y no todas las escuelas son iguales. Yo, por ejemplo, ya les dije, vivo en Lavallol, todo el mundo lo sabe, y acá en Lavallol tenemos un montón de escuelas. Tenemos escuelas privadas y escuelas públicas, ¿sí? En un lugar tan chiquito, de hecho yo conocí otros lugares, otras localidades donde no había escuela, yo no lo podía creer. Y en mi localidad existen varias escuelas, pero de esas escuelas
a pesar de ser públicas, pongamos solo las públicas, les digo, tienen distintos estatus. No es lo mismo ir no voy a nombrar las escuelas de mi colegio rebajando, de mi localidad rebajándolas ni nada, pero sí existe esto de, vas a tal, entonces, no sé, sos del barrio, sos de barrio medio bajo, el otro es de barrio bajo bajo y del otro medio. Entonces, no, yo no lo mando a tal, lo mando a la otra, mi hijo. Pero es escuela pública, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Que esta reproducción cultural se da dentro de la escuela, ¿sí? El hecho de lo que se margina afuera entra dentro de la escuela también. Por eso tiene esta mirada, digamos, también, por ejemplo, con los inmigrantes, ¿sí? En otros espacios, no tanto acá en Lava, yo no tenemos tanto, sí, existen ciertas colonias como bolivianos, por ahí más que nada, pero en otras localidades de acá de Lomas de Zamora, sabemos que hay colonias o personas que están asentadas en ciertos espacios de Lomas, que, pónganle, son toda una comunidad de bolivianos, de peruanos, más que nada eso se da acá en Lomas, bueno, por supuesto los chinos, que ya sabemos que está distribuido por 20.000 lugares porque tienen chinos por todos lados, los llamados supermercados chinos, pero bueno, nada, no es que, pero más bolivianos, peruanos y eso cuando van a la escuela, tipo, caen en eso también, ¿no? En nada, porque este es peruano, porque este es boliviano, ¿sí? Como una categoría menos. Reproducción económica, a ver qué me dicen acá. Sería las críticas entre diferentes culturas educativas. Sí, no sé si críticas. No sé si llamarle críticas, Cari. No tiene que ver nada con lo que se da afuera, ¿viste? La discriminación en eso. Tipo, se reproduce adentro de lo que se da afuera. Ni siquiera se critica. O sea, es como, ¿no? Cada escuela, no, yo a tal no lo mando. Tipo, por la junta. Muchos te dicen, y porque va a tal escuela y bueno, tiene un estatus mejor, digamos. Como tipo, ay, se junta con otra gente. ¿Viste? Lo he escuchado personalmente, se los digo. Después tenemos lo que es la reproducción económica, que va por el mismo camino que lo que recién le contaba. Voy a utilizar el mismo ejemplo. Se relaciona con el hábitus. Sí, Antonella, se relaciona con el hábitus, tal cual. Reproducción económica tiene que ver con que dentro de la escuela también se reproduce esto, de lo que recién estábamos hablando, igual también tiene que ver un poco con esto. El hecho de que, nada, si sos como pobre, yo me acuerdo, voy a dar un ejemplo de mí cuando era más chica, porque no me gusta hablar como mucho de mi localidad, pero cuando yo era más chica, yo iba a una escuela y a unos pocos meses, a la vuelta teníamos una escuela privada, a la vuelta del otro lado teníamos la otra escuela privada, y a unas 5 cuadras